Bienvenidos y bienvenidas al primer podcast de Inmunología México. Yo soy Ileana Acevedo Silva y en este lugar vamos a estar hablando acerca de nutrición e inmunología, que es un tema que me encanta. Aquí vamos a traer expertos y expertas en el tema y además van a venir personas que han sufrido problemas del sistema inmune. Espero que les guste. El día de hoy estamos de gala, traemos una invitada que es una amiga que conocí hace mucho tiempo. Nos conocimos en un trabajo. Y después tomamos un curso de inmunología en el Instituto Nacional de Nutrición. Ella se llama Adriana Camacho y bienvenida a este lugar. Muchas gracias por aceptar venir el día de hoy, Adri. Muchas gracias. Cuéntanos de ti, por favor. Cuéntanos lo que nos quieras contar de ti, acerca de tu formación. Y si quieres algún dato curioso también, está bien para que te conozcamos más. Ok. Sí, tienes razón. Hace muchos años que nos conocimos en un trabajo. Yo soy nutrióloga clínica. También he dedicado bastantes años de mi carrera al estudio. Tenemos un diploma de alta especialidad en inmunología, la especialidad en nutrición clínica y también la maestría en nutrición clínica. Yo me he dedicado a la investigación. Tengo un par de publicaciones científicas. Tengo antecedentes académicos en mi práctica clínica privada. Y bueno, pues eso es como a grandes rasgos un poquito de mí. Como dato curioso, ¿qué te puedo decir? Pues a lo mejor que hace muchos años me di cuenta que era picky eater y que hablando de nutrición, pues es importante trabajarlo, ¿no? Pues, hay que darle variedad y hay muchas cosas que, aunque la gente no lo crea, no me gustaban. Fíjate, que siento que dentro de los nutriólogos luego sí hay mucha gente con que no les gustan muchas comidas. Ah, sí. Muy especial. Las guías nutriólogas son las más especiales. Creo que sí. Pero bueno, en el tema de hoy, lo que queremos platicar es acerca de nutrición y el sistema inmune. Entonces, queremos hablar más de cómo podemos favorecer que nuestro sistema inmune trabaje bien. Pero para empezar a hablar de este tema, creo que es importante primero definir qué es el sistema inmune. ¿Estás de acuerdo? Entonces, a ver, cuéntanos, ¿tú qué nos dirías? ¿Qué es esto? Mira, yo te diría que el tema de nutrición y sistema inmunológico, o sea, primero es bastante nuevo. Creo que podría decirte un poquito de historia antes de hablar del sistema inmunológico como tal y a lo mejor contarte que las primeras observaciones se hicieron después de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, tomando en cuenta que esto fue en 1940, después se hizo una primera publicación en 1956. Entonces, estamos hablando que hablar de inmunología y nutrición tiene más o menos 70 años. O sea, es súper reciente, ¿no? Y bueno, a ver, de las cosas que notaron era cómo el desenlace de ciertas enfermedades o en ciertas regiones era peor cuando una persona estaba más malnutrida, ¿no? A partir de ahí, o sea, la OMS, la Organización Mundial para la Salud, sacó su primera monografía donde reconocía la importancia de la alimentación en el sistema inmunológico y cómo países con mayores índices de pobreza tenían más desarrollo de enfermedades y por ende mayor mortalidad, ¿no? Entonces a partir se empezó ahí a hacer como la investigación de las células inmunológicas. Lo primero que se empezó a hacer para darnos cuenta de qué pasaba a nivel celular eran tinciones, pintaban las células de un color y otro y con base en eso se reconocía como cuáles eran células anormales o cuáles eran células pues que a lo mejor funcionaban a favor. Entonces, hablar del sistema inmune es súper complejo, es todo un rollo, pero sí podríamos decir que nosotros tenemos un sistema de defensa que vamos fortaleciendo, o sea, es innato, nacemos con él, pero que con el paso de los años y con la exposición al ambiente podemos favorecer que este sistema inmunológico se desarrolle, empiece a reconocer a lo mejor agentes tóxicos, virus, bacterias, como algún daño para que pueda generar anticuerpos de defensa. Sí, estoy de acuerdo contigo. Qué interesante todo eso de la historia. Y seguramente es por las personas que estaban en los campos de concentración, ¿no? Que se enfermaban muchísimo. Sí. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. A mí me gustaría solo agregar que
aquel sistema que trata de diferenciar entre qué es lo nuestro y qué no es nuestro, o qué también es nuestro y está bien, o qué está mal, ¿no? Pensando en que el sistema inmune también, pensamos siempre en moléculas quizás, o hormonas, o células, pero también el sistema inmune, parte del sistema inmune es nuestra piel, son nuestras mucosas, que es lo que permite, o más bien no permite que entren virus y bacterias, ¿no? Sí. A nuestro cuerpo. Las mucosas tanto de la nariz, del estómago, de la boca, de la vagina, de todos lados también ayudan a que no pasen esas cosas. Entonces, lo ideal, o más bien lo más importante, la tarea más importante del sistema inmune, o sí, ¿qué opinas tú? Es que no pasen cosas extrañas que nos puedan matar o que nos puedan enfermar o que nos puedan alterar. Esa es una. Y la otra la podría como que si nuestras células se vuelven locas, como sucede en enfermedades tipo el cáncer, pues matarlas, eliminarlas, deshacerse de ellas. Vaya, adiós células. Sí. ¿Cierto? Es súper complejo. Sí, como dices, tenemos muchos mecanismos, barreras, o sea, las primeras pueden ser barreras cutáneas, piel, mucosa, y pues obviamente la idea justo es reconocer estos cuerpos extraños y poder generar mecanismos para atacar. Ok, entonces podremos decir que cuando estas barreras fallan, nuestras células se alteran, es cuando nos enfermamos. ¿Cierto? Es como lo que encontraron en estos artículos que nos contaron hace ratito. Sí, correcto. Y el ejemplo, o sea, uno de los ejemplos más concretos que podemos poner recientemente es con COVID, ¿no? Actualmente tenemos mucha evidencia, ensayos clínicos como Elena, Avena, nos han demostrado cómo el sistema, tu estado nutricio sí está asociado con la respuesta al sistema inmune. O sea, por ejemplo, una de las cosas que también hicieron es utilizar ciertos sustratos, has escuchado de la glutamina, la arginina, ¿no? Entonces, uno de los ensayos basado en, a ver, tenemos un grupo de pacientes, ahorita te voy a hablar de terapia intensiva, que por alguna razón ya están en estrés, no sabemos qué lo causó, a lo mejor, pero la demanda del sistema inmunológico está alto porque te está diciendo necesitamos reparar, ¿no? Reparar tejido, reparar células. Y entonces una de las cosas que evidenciaron es que cuando tú usabas algún sustrato o la otra para comparar era no hacer intervención, no hicieron nada, los pacientes se quedaban como estaban y entonces lo que evaluaron era la respuesta al tratamiento y una de las primeras observaciones que se vio era que cuando tú utilizabas estos sustratos que son nutrimentos que se utilizan en dosis chiquitas, se reducían los días de estancia hospitalaria, o sea, que se recuperaban más rápido. Entonces, a lo mejor no todos los mecanismos están claros o están bien evidenciados qué células actúan o no, pero sí se ha visto que cuando tú recurres a ciertos sustratos o estás bien nutrido, tu cuerpo, tu sistema inmune tiene mejores herramientas para defender de enfermedad. Sí, totalmente de acuerdo. Y además, bueno, eso es como en pacientes críticos, que también es algo que tuve mucho. Pero creo que en el día a día también hay varios ejemplos que podemos poner de cómo una mala nutrición puede afectar a nuestro sistema inmune, ¿no? Como, por ejemplo, en poblaciones con desnutrición crónica, que también suelen enfermarse más de gripa, suelen tener gripas también más recurrentes o tener virus que son más difíciles de eliminar, lo cual pasa mucho también en adultos mayores o en niños chiquitos que su sistema inmune todavía no está tan desarrollado, ¿no? Pero como que has leído tú o que has investigado acerca de la alimentación del día a día, cómo interfiere en este sistema inmune. O sea, ahorita nos contaste de ciertos nutrientes para pacientes críticos, pero como en gente así como saludable, digamos, del día a día, como que nos podrías contar de esa parte. Eso lo podemos discutir, por ejemplo, con los casos de COVID específicos, que si tú te acuerdas, sí, una de las recomendaciones que hacían la gente que se dedica a dirigir los sectores de salud decían, come bien, o sea, cuida
tu sistema inmunológico se va a fortalecer con la alimentación, come bien. Pero, o sea, ahí a lo mejor podríamos discutir qué se entiende por comer bien. Sí, sí, eso es súper importante porque unas personas creen que comer bien es comer pura pechuga asada y No, lechuga y otras personas creen que es, aunque ya coman una fruta al mes, ya está comiendo bien, ¿no? Ajá. Es como muy variable dependiendo de cada persona, pero pues sí, justo que es comer bien. Entonces, como que no existe como tal. O sea, si tú buscaras la definición, ¿qué es comer bien o mal? Realmente no lo vas a encontrar porque podríamos manejar como la bandera de ningún alimento es bueno y malo. Sin embargo, Instituto Nacional de Salud Pública hace sus encuestas en Salud 2016 que nos da muchos datos, pero una de las cosas que nos dice es justo cómo está el estado nutricio en el país y lo divide por segmentos, regiones. Entonces, una de las cosas o de las definiciones que manejan es el concepto de alimentos no recomendados para su consumo cotidiano y alimentos recomendados al consumo cotidiano. Entonces, como que podríamos definir que comer bien, o sea, es lo recomendado, ¿no? ajá, verduras, Sí. frutas, leguminosas, cereales integrales, frijoles, habas, lentejas, los lácteos y alimentos que están asociados. Digo, a ver, ahí tendríamos que hablar de un término que es inflamación de bajo grado, pero ahí entra los alimentos ultraprocesados, que esos son en la categoría de no recomendados para consumo cotidiano. Okay. Porque el contenido de azúcares o el tipo de grasas que tiene, que pueden ser transgénicas o saturadas, van a generar este grado de inflamación que de manera indirecta afecta la respuesta del sistema inmunológico. Entonces, sí son elementos que, o sea, podríamos traducirlo para que la población que nos escucha, que no tiene formación, o se entienda que al final no puedes construir una base de un sistema inmune fuerte si tienes estas cosas que a lo mejor te afectan la construcción de tu casa, ¿no? O sea, estos alimentos. Okay, o sea, la casa sería el Tu cuerpo. Ajá. Serían mis células. Ajá. Sí, o sea, entiendo entonces que comer bien es, yo lo pondría más como en, comer bien es lo que tal cual te hace bien, ¿no? O sea, como lo que me hace sentir bien, lo que me hace sentir, ¿qué sería estar bien? Pues con energía, con buena digestión, que no me estoy enfermando todo el tiempo, ¿cierto? Y entonces, en lo que dices de las encuestas de la salud, esos alimentos que nos comentabas hace rato son los que nos permiten todo esto, ¿cierto? Y ahorita la analogía de la casa sería como que esos alimentos entonces nos ayudan a que, bueno, si nuestro cuerpo es como una casa, entonces tengan material de construcción para cada célula, tanto de todo el cuerpo como del sistema inmune. Uh-huh. Sí, un poquito la metáfora sería como, no eres lo que comes, o sea, no eres una dona, no eres una rebanada de pizza, pero sí entender que las células están hechas a partir de los nutrimentos que tiene la comida, ¿no? Las células tienen a su alrededor una cosa que es una capa de lípidos, entonces es una bicapa lipídica. Entonces, ¿qué lípidos o qué grasa estás formando esa capita? ¿No? Si viene, por ejemplo, de alimentos fritos, de chorizo, que tienen en su composición muchas grasas saturadas, o si estás utilizando aceites hidrogenados como la margarina. Entonces, pues todo eso al final sí va a determinar de qué están formadas tus células y sí va a definir que no tengas un sistema inmune como tan eficiente. A ver, el sistema inmune no descansa. Y la máquina de nuestro cuerpo, la verdad es que lo da todo. Incluso que tú tengas una mala todos los días. ¿no? Siempre está tratando de desayuno, ¿no? Así de desayuno, café, y el cuerpo trata de sacar lo mejor de ese café. Hasta que llega un punto en el que ya no puede. Sí, de acuerdo. ¿No? Ok, muy bien. Entonces, la buena alimentación, buena entre comillas, sería lo más recomendado, y lo más recomendado es lo que nos da los nutrientes que necesitamos para nuestro día a día, para que nuestro sistema inmune funcione. Y lo menos recomendado es lo malo, que es lo que no nos da esos nutrientes, y a veces hasta nos enferma, ¿no? Porque sí hay cosas que pueden afectar al sistema inmune.
Y entonces dentro de estos buenos alimentos, pues sí le ayudan a funcionar bien y a funcionar mejor. Y a veces hablan de un sistema inmune fuerte, pero yo más bien lo llamaría como eficiente. Ajá, un sistema inmune eficiente que te lo Sí. va a dar tu consumo de frutas todos los días, verduras todos los días, leguminosos, lácteos, que se denomina comida no procesada. Ok, pero ¿cómo podemos saber que sí está funcionando bien nuestro sistema inmune? O sea, ¿te refieres a marcadores físicos? Pues sí que, por ejemplo, una persona, Juanita, de 30 años, ¿cómo sabe si sí le está dando lo suficiente a su cuerpo? Ella, no sé, trabaja todos los días de 9 a 6 de la tarde, a veces más, porque pues ya sabes cómo es aquí en México que se trabaja mucho. Entonces, ¿cómo podría saber esta Juanita si su sistema inmune está bien o no tan bien? A ver, o sea, yo lo que te diría si tuvieras, o sea, como aterrizando para el consejo de alguien que nos esté escuchando, cómo saberlo, podría ser un análisis de su alimentación, porque de manera indirecta, pues a través de cuestionarios, tú puedes saber si estás cumpliendo con todos los grupos de alimentos, con la cantidad, con esta frecuencia, seguramente de entrada ya vas a tener un factor protector, porque recordemos que verduras o frutas son los alimentos que mayor contenido de nutrientes, de macro y micronutrientes son los que te van a aportar. Okay. Y de manera indirecta, o sea, bueno, más bien puedes hacer estudios de laboratorio, ¿no? Medir proteína C reactiva, que te habla de cómo está la inflamación, o sea, la biometría hemática también te habla un poquito de cómo está tu sistema inmune, y pues la parte clínica, o sea, los datos que tú ves en consulta con algún especialista, Sí. de cómo te estás sintiendo, tu patrón de evacuaciones, la distensión, el cansancio, o sea, todo eso son indicadores los que nos pueden hablar un poquito de cómo está tu cuerpo y a partir de ahí, a lo mejor mandar estudios más específicos, pero sí de entrada como que bajo costo, poner atención a lo que estás comiendo. Ok, sí, estoy de acuerdo. Yo también luego les recomiendo, o sea, si notan que no tienen energía, que se enferman muy seguido de gripa, por ejemplo, recurrente, o qué más, qué otra cosa. Pues una cosa importante que me parece, digo, ya que lo estás mencionando, sé que estamos hablando de nutrición y alimentación, pero me parece importante que no podemos dejar de lado los otros 5 pilares, ¿no? Que son ejercicio o movimiento, o sea, no podemos estar sentados todo el día. El tema de la gestión del estrés, o sea, que como que sí hay que decidir, a ver, o sea, mi sueldo, 2 horas de traslado, cómo está mi trabajo, el tema de las horas de sueño, ¿no? Que a lo mejor también, pues, todo eso va a definir también cómo se comporta tu sistema inmune. Sí. Harvard sacó un estudio que justo lo que ya hablaba era que sí la nutrición y la hidratación, que no hemos hablado de eso, pero tomar agua es súper importante para que tengas una funcionalidad de tu sistema inmune. En México, las estadísticas, incluso la última encuesta nos dice que somos el primer país consumidor de bebidas azucaradas, específicamente refresco. No puede decir eso. Sí, pero de refresco, sí somos país número 1. Y entonces te dice el pilar 1, alimentación, hidratación. 2, las horas de sueño, ¿no? Descanso. ¿Qué vas a decir? Ah, hay gente con 4 horas tengo. O sea, aunque tú sientas, la vez que tu cuerpo y tu sistema necesita repararse. Y el sueño es uno de esos momentos donde se producen todas estas reparaciones. Entonces, o sea, podemos dormir desde 6 a 9 horas. Hay gente que necesita mucho más. Entonces hay que tratar como de fijar todo esto. Si no, Sí, yo les digo que las alteraciones vienen como por varios factores, ¿no? Como si fuera un pastel, la enfermedad o que sí, principalmente la enfermedad de varias rebanadas. Entonces, la alimentación es una de estas rebanadas. ¿Estás de acuerdo? Y entonces, para aportar una rebanada de ese pastel con nuestra alimentación, entonces es lo que decíamos de lo más recomendado. Y aparte de esa rebanada está lo demás que sería, pues sí, está muy bien que comamos bien, pero también es importante descansar, también es importante tomar aguas, también es importante
gestionar el estrés. Obviamente es imposible no tener estrés porque estábamos vivos, pero gestionarlo con manera saludable, ¿cierto? Sí, y entonces tu 24 sí, en los tres. Ok, oye, ¿y qué características tiene que tener esta alimentación o qué nutrientes son los que más se ha visto que ayudan al sistema inmune? Los más estudiados, a ver, hay mucha evidencia con respecto a zinc, selenio, vitamina D, el uso, por ejemplo, de ácidos grasos omega 3, o sea, específicamente lo que se requiere es EPA y DHA. Entonces, esto se ha visto que tienen, a ver, lo que no se sabe es si se aumenta el requerimiento o si en realidad la enfermedad genera el déficit. Porque, por ejemplo, estos minerales como zinc, o sea, hay que recordar que se requieren, son micronutrimentos porque se requieren en microdosis. Entonces, la idea general es que una dieta variada, o sea, literal el consumo de leguminosas, por ejemplo, si lo haces constante, sí te va a aportar el zinc que tú necesitas y va a ser de mayor absorción, ¿no? Pero en algunos casos, ya cuando hay presencia de enfermedad, sí podríamos decir que si llegan a requerir estos suplementos o estos nutrimentos de manera suplementada, de manera externa, de manera exógena. Sí, sí, estoy de acuerdo. Hay muchos nutrientes que se han estudiado, aunque también creo que es importante que digamos que la gente consuma suficiente energía, es como la primera base para que el sistema inmune esté bien. Porque luego quieren tener un sistema inmune fuerte, pero si ya consumen energía, no sé, no desayunan, no cenan, una comida al día, Ajá. ¿cierto? Y entonces creo que por ahí empezar, como primero comer suficiente energía. ¿Y cómo saben si tienen suficiente energía? Pues si se sienten con energía, valga la redundancia, o si están saciados o saciadas, ¿no? Sí. ¿Cierto? Sí, como lo platicamos hace ratito. O sea, la base es tu alimentación y a partir de ahí, o sea, creo que se podría definir que es lo que nos contamos. ajá, ciertos nutrientes, pero además especificar. O sea, por ejemplo, te voy a poner, me acaba de pasar, ¿no? Hace poquito alguien me contó que le dio una trombosis y que de alguna forma la presencia de enfermedades siempre te hace querer mejorar algo en tu alimentación. O sea, y me pasa también mucho con pacientes que tienen diagnóstico de cáncer. Entonces es como el diagnóstico de enfermedad es como ese sacudidón que te dice, haz cambios en pro de tu alimentación y puede ser que empiecen a suplementarse solos, ¿no? Entonces, esta persona que me compartió la trombosis me dijo, me estoy tomando este polvo con un compuesto. Entonces, yo, me acordé, porque tampoco no lo sabemos todos, pero dije, no, a ver, esto te puede generar interacción con los anticoagulantes, entonces hay que tener cuidado, ¿no? O sea, que si bien los que ya platicamos, los sustratos que ya platicamos sí pueden tener un efecto benéfico, hay que saber cuestionar qué dosis es efectiva para mí, cuánto tiempo lo voy a utilizar, cuál va a ser el excipiente, porque puede ser a lo mejor tabletas, cápsulas, puede ser agradable, ¿no? Y pues, no, o sea, recordar o mencionar que la gente es enferma, no es su enfermedad. O sea, tú no ves la enfermedad, no ves la diabetes, es el compuesto que estás padeciendo. Tú vives con diabetes y a lo mejor vives con otra entidad de enfermedades que el clínico tendría que analizar para saber si te va a convenir o no. Ok, de los suplementos. Por ejemplo, de la vitamina D, o sea, te voy a hablar específicamente de esclerosis múltiple, que está muy curiosa porque la vitamina D casi encaja para cubrir cualquier enfermedad, ¿no? O sea, de hecho, hay estudios que nos hablan de que a lo mejor es precursor de hormonas y no tanto como una vitamina. Pero hay padecimientos en los que no se sabe que generan déficit. O sea, de vitamina D sabemos que como población tenemos bajo 70% de deficiencia de vitamina D, que es súper importante en el sistema inmune. Es correcto. Y en la esclerosis múltiple sí hay como mucho más. Ajá, lo que no se sabe es, tenemos altos niveles de deficiencia, por ejemplo, pero es porque los receptores no están trabajando. O sea, ahí hay un tema que también la ciencia tiene que investigar
o si es porque la inflamación crónica de bajo grado dado por los altos niveles de obesidad que tenemos y de sobrepeso, que al final este tejido adiposo pues está vivo, no es una célula de manteca y muerta, o sea, es un tejido vivo que a lo mejor pudiera estar utilizando o agotándose esta reserva, y entonces ahí es cuando tú defines que si vas a suplementar que sea una vitamina D activa, que sí tenemos, o sea, ya lo dijiste, el dato es 70% de la población mexicana tiene deficiencia. Y aparte de eso, súmale que a lo mejor ciertos padecimientos aumenten el uso de este sustrato. Entonces ahí, por ejemplo, lo que te quería decir con esclerosis múltiple es que no se sabe si la deficiencia de esta vitamina predispone a que la persona se enferme o la presencia de la enfermedad hace que este sustrato se agote. Entonces, ya. O sea, entonces tú quieres decir que en general, si alguien tiene una enfermedad, pues quizás se requiere un poco más de estos nutrientes que ayudan a que el sistema inmune funcione bien. sí. O sea, entonces a veces no es suficiente con la alimentación, no es suficiente solo con comer suficiente energía, con comer verduras, frutas o los alimentos que se saben leguminosas, etcétera. Sino que en algunos puntos sí es importante como ver si la persona se puede beneficiar de la suplementación porque quizás tienen mayor déficit que la población general. Ajá. Okay. Pero siempre guiados, o sea, porque esa es una de las cosas que seguramente vas a platicar y nos vamos a enfrentar. O sea, hay mucho del tema de tomar suplementos de los que quieras, o sea, porque ahora nosotros mencionamos unos básicos, ¿no? También es muy básico. Pero tú puedes encontrar ya suplementos de cosas rarísimas. Nuevos y a veces no están ni siquiera bien hechos, ¿no? Porque como no hay una buena regulación acerca de lo que tienen que tener los suplementos, entonces les ponen luego lo que quieran y la gente los compra porque son los más baratos, los más accesibles, los que tienen más marketing, los que saben más en el TikTok, y entonces a veces no está tan bien, ¿cierto? Sí, o sea, eso que dijiste, yo creo que tendrías, o sea, que hacer un programa completo. Sí, lo vamos a hacer. Porque nosotros hablamos del beneficio de ciertos micronutrientes, pero no le estamos diciendo, o sea, que me gustaría que el mensaje no fuera úsalos a diestra y siniestra. Es sí pueden tener beneficios, sí no exime eso que quites una alimentación saludable, ¿no? Lo que ya platicamos, pero no puedes usar cualquiera, porque como tú le dijiste, el método de extracción, la pureza, o sea, hay que ver el grado que tiene el sustrato, ¿no? Si lo van a obtener de una planta, que llegue a la dosis que está reportada, que sí funciona, y que no te vaya a causar daño. De hecho, o sea, nosotros hablamos de muy específicos, pero también hay un montón de datos de herbolaria que lo meten en una capsulita y como no le quitan la parte tóxica, pues termina generando o daño renal o o sea, se ha reportado hepatotoxicidad, que es daño al hígado, ¿no? Sí. Sí, la gente cree que está ayudando a su cuerpo, invirtiendo dinero, pues sí da mucho coraje. Es correcto. Pero bueno, entonces como para hacer un resumen del tema de hoy, que era cómo influye la nutrición en el sistema inmune, podemos decir que ya está súper comprobado que la nutrición o la mala nutrición, que es incluir lo menos recomendado en nuestra alimentación, se asocia con que nos enfermemos más, ¿no? Más del sistema inmune. Y también aquí me gustaría agregar que en personas que ya tienen padecimientos del sistema inmune, pues les afecta un poco más. Sí. Ok. Otra cosa en que lo que más nos ayudaría sería una buena alimentación, que la buena alimentación es incluir principalmente los alimentos que más nutrientes nos aportan, ¿cierto? O sea, más vitaminas, minerales, ácidos grasos. Sí, de acuerdo. Porque los alimentos procesados sí nos pueden enfermar. ¿Cierto? Sí. Y por último, que algunas personas sí se pueden beneficiar de ciertos suplementos, porque hay veces que no llegamos a los requerimientos por ya sea nuestra enfermedad o por algunos factores externos y ya. Sí, lo dijiste bien. Ajá, resumirían esos 4 puntos. Ok, ¿no? Pero estos puntos enfocados a la nutrición junto con dormir bien, gestionar el estrés, tomar suficiente agua,
Y también en general tener una red de amistades, de familia, también ayuda mucho al sistema inmune. Eso no lo dijimos, pero es súper importante. No, eso está en el estudio de Harvard, que es el que más tiempo ha durado. 30 años le dieron seguimiento a un grupo de muchas personas. Sí. Y para definir estos pilares que hoy estamos diciendo, era justo que uno de los más importantes es cómo está tu red de apoyo, ¿no? Que tengas una buena red. Entonces, sí, lo hiciste muy bien. La nutrición ya no es, hace mucho que ya no es calorías y cuánta proteína te toca y cuántas grasas. Ya sabemos Y que... quitan los carbohidratos. No, cero. Eso es escuela vieja. Sí, no. Hoy hablar de nutrición es hablar de componentes celulares, precursores, enzimas, hormonas, un montón de estructuras. Entonces, pues va un poquito más allá. A la gente que no se líe, que no se complique. O sea, en términos simples, es comer un poquito más comida de campo, menos procesada. Sí. Y tratar de que en su rutina de alimentación no haya procesados y todo lo demás. Ok. Sí. Y alcohol y cigarro. Ok. Pues mil gracias, Adri, por Muchas estar gracias aquí. por la invitación. Gracias por platicar conmigo de este tema que nos gusta mucho. Cuéntanos en dónde podemos encontrarte, si das consultas, si no tus proyectos, cuéntanos todo. Sí. Proyectos, pues el doctorado lo tengo en la mira. Ya sé. Y a mí me pueden encontrar como arc.nutrición.clínica en Instagram, todas las redes sociales. O sea, soy más activa creo que en Instagram. Y mi consultorio es en la colonia Roma, Tuxpan 54. Ok, muy bien. ¿Y a dónde agendamos si queremos ir contigo? Que me busquen en redes, ya ahí tienen, Perfecto. Mil gracias por estar aquí con nosotros. Esperamos que hayan aprendido mucho y les haya servido un poco de esta información. Y síganos en nuestras redes. Tenemos TikTok, tenemos Instagram, tenemos Facebook y todo bajo el nombre de Inmunología México. Hasta luego. Bye.